Hola amigo, ¿estás bien? Vamos a seguir este planteamiento de la palabra de Dios, que es siempre un planteamiento, pues, interesante porque Dios para nosotros en Jesús es algo maravilloso, ¿verdad? Estamos el 16 de octubre, domingo, del tiempo ordinario, el 29, no el 30, sí, el 29. Y es Lucas, en el capítulo 18, versículo del 1 al 8, nos cuenta este relato. Estamos en el ciclo C y el año 2016. Dice así: en aquel tiempo, Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre, sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor respondió: fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan cada día y noche, o le dará largas. Os digo que les dará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Muy interesante. En el Evangelio de Lucas, el tema de la oración ocupa un lugar destacado. El texto de hoy, sobre la base de una pequeña parábola, subraya la necesidad de una oración insistente y perseverante, sin desanimarse, como medio de lograr que Dios haga caso al orante. Hará justicia. Parece que, tal como apuntan los mejores especialistas, explicación de la parábola supone un cambio tan grande de enfoque que no puede ser sino un añadido de Lucas. Es decir, el autor del Evangelio toma una parábola de Jesús, probablemente dicha en otro contexto, para aplicarla a su propio objetivo. Dios responde cuando la oración es insistente. Para que una mentalidad moderna, sin embargo, ese planteamiento es insostenible, porque refleja una caricatura de Dios, y por eso mismo constituye un obstáculo prácticamente insalvable para abrirse a su experiencia.
¿Cómo podría compararse a Dios con un juez perverso que únicamente actúa para que la viuda le deje de fastidiar? Qué pobre y qué triste un Dios así. ¿Quién sería capaz de creer en él? Esa forma de entender la oración es inevitable en el nivel mítico de la conciencia, que piensa a Dios como un ser separado y todopoderoso. Sin embargo, en cuanto empezamos a superar ese nivel de conciencia, caemos en la cuenta de que ese Dios, con minúscula, no era sino el resultado de nuestra propia proyección. El misterio no es algo separado, un ente todopoderoso, ni mucho menos arbitrario, a imagen del juez de la parábola. Dios no es ente habido de sus dones. No hay nada que no nos haya dado. Él es el misterio que se está dando a sí mismo en todo y constantemente, porque su nombre es donación. El misterio de lo que es desprendiéndose sin interrupción. Por tanto, si Dios ya nos ha dado todo, solo necesitamos caer en la cuenta de que eso es así. Y para ello necesitamos conectar con la dimensión profunda de todo lo real. Eso es justamente la espiritualidad. Vivir todo en un abrazo no dual, en la conciencia de la red que somos. Si me veo como yo, me veré siempre carente de algo. La conciencia, por lo contrario, es plena. Pero sigamos. Si el explicar esta parábola, si cuando la explicamos nos limitamos al tema de la eficacia de la oración de petición, es evidente que no nos enteramos del contenido que este relato tiene para nosotros en este momento. Cuando el Evangelio no contiene un mensaje actual y para el momento en que vivimos, deja de ser buena noticia y se desagrada en mera consideración piadosa. Esto supuesto, lo más claro que aparece en esta extraña parábola es la importancia fundamental que en ella tiene, más que el tema de la oración de petición, el problema de la administración de justicia. Sobre todo para las personas de condición social débil y desamparada. Tal era el caso de una viuda en aquel tiempo, modelo de gente menos protegida y abandonada en la sociedad de la antigüedad. Es evidente que la administración de justicia no puede quedar a merced del mejor o peor voluntad de los jueces. El poder judicial tiene que ser independiente del poder legislativo y del ejecutivo. Y además la justicia tiene que estar estructurada de forma que los jueces tengan que responder ante los poderes públicos de las decisiones que toman, siempre de acuerdo con la legislación establecida. Por eso se puede y se debe afirmar con toda verdad
que el derecho es verdaderamente derecho cuando es la ley del más débil. No precisamente la ley que protege al más fuerte, lo que es tanto como afirmar que un derecho sin las debidas garantías, por eso mismo deja de ser derecho y se convierte en capricho de los poderosos y amparo para los canallas. Pues bien, así las cosas, se comprende la actualidad de esta parábola, la viuda pobre, que pedía justicia al juez injusto, es la inmensa marea de los pobres de la tierra que, dejándose la vida, buscan desesperados las costas y las fronteras de Europa y Estados Unidos, clamando por un mundo más justo, más humanitario, más sensible al sufrimiento de los que no tienen papeles, ni documentos, ni títulos, ni argumentos para huir de la miseria y de la muerte, que les amenaza implacable día tras día. Una de las tareas más fuertes que nos incumbe a los humanos ahora mismo es clamar insistentemente en los altos organismos internacionales y ante los poderes públicos de cada país para que se haga justicia al pobre viuda que tenemos todos los días en los informativos, que nos abruman con noticias que rompen el alma de todo ser que sea y se sienta humano. Pues esto es, hermanos, si queremos ver a Dios, si queremos ver lo que Dios quiere, amemos al hombre por todas las circunstancias. Por eso la pregunta era, ¿encuentro la plenitud en lo que es? Y la plenitud en definitiva es la entrega del hombre a la causa de Dios, a quitar la injusticia de nuestro mundo, para que este mundo se pueda vivir con felicidad, que es a la que todos nacimos y para eso vivimos, para ser feliz en la tierra y después en la eternidad. Un abrazo, hasta la próxima, un saludo de Dios. Hola hermanos, estamos ya en la semana casi terminando octubre, en la semana del tiempo ordinario del 29 y es el 17 de octubre, lunes. Estamos en el grupo C, en el ciclo C del año 2016. Sigue Lucas en el capítulo 12, versículo 13-21, diciendo esto. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad
Guardaos de toda clase de codicia, porque aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes. Y almacenar allí donde el grano el resto de mi cosecha. Entonces me diré a mí mismo, hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe, date buena vida. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te va a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Está evidente de que está el problema siempre de nuestro apego a la riqueza. ¿Dónde vivo apropiación o codicia? ¿Cómo me las explico? Vayamos al grano. Lucas es particularmente sensible al tema de la pobreza. De ahí que preste también particular atención a todo lo seleccionado con ella. Los peligros de la riqueza, la codicia, la avaricia de nuestro mundo. En esta parábola se denuncia sobre todo el engaño que supone poner la confianza en aquello que es incapaz de sostenerla. Es el engaño de quien pone su afán amasando riquezas para sí en lugar de ser rico ante Dios. Las expresiones con que se cierra la parábola contienen la clave para desenmascarar la trampa y adoptar la perspectiva sabia. Por un lado, amasar riquezas para sí evoca directamente aquella actitud apropiadora que nace de la creencia de que soy el yo individual y que mi mente piensa, por otro, ser rico ante Dios. Significa antes que nada descubrir la propia riqueza, es decir, la verdadera identidad. Mientras la persona vive identificada con la práctica, con su yo individual, es inevitable que adopte una actitud egocentrada. La razón de su vivir y de su actuar no puede ser otra que ese yo. Y dedicará todos sus esfuerzos a someter y a fortalecer. La ironía radica en que todos sus esfuerzos están de antemano condenados a la frustración, por cuanto lo que intenta sostener el yo no solo es su identidad, sino que es una mera ficción, algo esencialmente vacío. Todo esfuerzo resultará, por tanto, igualmente vacío. Habrá vivido simplemente como el protagonista de la parábola, una fantasía que le hace perder la vida. Por eso la sabiduría, ser rico ante Dios, no se opone a la riqueza, sino a la identificación con ella, es decir, a la apropiación y a la custodia, y a la codicia. A diferencia
del necio de la parábola, de necio que significa no saber o ignorancia. La persona sabia ha descubierto su verdadera identidad y vive en conexión con ella. No se identifica con nada de lo que no tiene: bienes, títulos, imágenes, ideas, creencias, sino que se reconoce como vida. Y justamente ahí encuentra la base de toda confianza y seguridad. Ser rico ante Dios significa vivir en conexión consciente con la riqueza que somos cada uno. Ese es el único modo de salvar la vida. Y aquí estamos para salvar la vida, no para perderla. Y es que cuando el interés por el dinero se interpone entre las personas, aunque se trate de hermanos, y sobre todo cuando lo que está en juego es el derecho y una herencia, nos encontramos con el triste espectáculo, repetida tantas veces, en el que vemos que el dinero divide a los humanos, rompe las relaciones de hermandad, y la cosa termina de manera que el amor es sustituido por la codicia y a veces termina en odio. Y es que cuando el deseo central de la vida es el dinero, y cuando la satisfacción de dar felicidad y seguridad es el dinero, eso es en definitiva, según el criterio de Jesús, un demente, un necio, un término que está tomado del Antiguo Testamento a través de los 70. Indica al sujeto que no solo procede sin razón ni lógica, sino además al margen de los valores éticos fundamentales, y por eso espalda a Dios. El codicioso queda sin hermanos, sin Dios, solo le queda el deseo del dinero, nada más que eso. Qué pobre hombre el que actúa de esta forma. En esto, el Evangelio es claro y fuerte. Cuando lo que manda en la vida es la codicia de dinero, eso se convierte en una fuerza que destroza las relaciones humanas y cualquier sistema de valores éticos que puedan hacer posible la convivencia. Si al olvidar lo que indica Jesús, que una persona así no tiene en cuenta algo tan elemental como es el hecho evidente de que en cualquier momento se nos acaba la vida. Esto lo olvidamos mucho. Y entonces, ¿de qué sirve el capital y todos los servicios, seguridades, privilegios que lleva consigo la abundancia de dinero? Hermanos, este mundo globalizado y superdesarrollado está saliendo a duras penas de la crisis más profunda de los últimos tiempos, porque no es ya solo una crisis económica, es también una crisis política, una crisis ética y en última instancia una crisis cultural, cuya hondura no podemos valorar todavía. Las preguntas son evidentes. ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿Estamos pasando de la cultura de lo escrito a la cultura de lo informático y virtual? O sea, lo decisivo en la vida se está desplazando de lo humano a lo mecánico. Ya mandamos a las personas, mandan las tecnologías. ¿No es este el momento de afirmar nuestra fe, de nuestra estabilidad y nuestro futuro
en la realidad última y definitiva que nos trasciende y que es la única que nos puede dar la conciencia y la confianza mutua que hemos perdido. Creo, hermanos, que es verdad, que hemos perdido una joya enorme. Por eso la pregunta que nos hemos hecho hoy era esta: ¿dónde vivo? ¿Apropiación o codicia? ¿Cómo les explico una y otra? Pues ahí está, que el Señor quiere que vivamos no bajo el apego a las riquezas, sino todo lo contrario, el despojo de lo que pueden ser las riquezas para nosotros. En la próxima charla, que es relato, es la fiesta de San Lucas, que a lo largo de todo este trayecto nos ha iluminado bastante. Por eso comentaremos el versículo de Lucas, el 10, del 1 al 9. Bueno, un saludo y hasta la próxima. Adiós.